Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Aprender es la edificación continua del sabio rascacielos que alimenta el alma y el corazón para vivir, construir y morir digno, libre y moral. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de la columna y fila del centro de una matriz, que forman entonces la figura cruz. Se plantea la solución en un programa de 30 líneas. Entre las líneas 4 y 5 se incluyen las librerías Stdio y Stdlib.h. Estas librerías permitirán efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Línea 7 se usa el espacio de trabajo estándar. Esto permitirá programar de manera predeterminada. Cuando un programa ejecuta, el compilador buscará el main. Aquí vemos el main entre las líneas 9 a 30. Un programa puede tener varios métodos. El main es el inicio. Entre el main, línea 11, se declara una constante de tipo entero llamada n y se inicializa en 4. Línea 12 se declara una matriz de tipo entero llamada A y de orden 4×4. Esta matriz se inicializa con 16 valores. Línea 13 de tipo entero se declara la variable pos. Recuerde que las matrices son estructuras de datos que permiten a las matrices almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Matrices y vectores entonces son estructuras estáticas de datos, son estructuras o espacios de memoria fijos. Vamos entonces a imprimir la columna y la fila de la mitad. Para eso necesitamos saber el orden de la matriz. Sabemos que es una matriz cuadrada, pero es necesario saber si es cuadrada par o si es cuadrada impar. Si una matriz es cuadrada impar, no habrá problema con la figura, con la columna y fila del centro, ¿sí? Por ejemplo, la matriz de 3×3, sabemos que la fila 2 y columna 2 esas son las filas del centro. En cambio, en una matriz de 4×4 o 2×2, pues habrá que determinar cuál fila y columna se seleccionarían como la del centro, ¿sí? En este caso vamos a decir que sea la fila anterior, ¿sí? Suponiendo una matriz 2×2, entonces la fila 1 será la del centro y la columna 1 será también la columna del centro. Y para impares entonces simplemente se selecciona precisamente la de la mitad. Bien, entonces usamos una sentencia condicional entre las líneas 15 a 18. Las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 15, si n módulo 2 es igual a 0, en caso de ser cierto, línea 16, a la variable pos, entonces él le asigna n sobre 2 menos 1. Si no, línea 18, a la variable pos le asigna n sobre 2. En este caso la matriz es de orden 4, o sea que la fila y columna del centro será la columna y fila 2. Vamos a ver entonces el operador módulo de la línea 15. Este operador módulo lo que haya es el residuo de la división entre dos números. Si ese residuo es igual a 0, quiere decir que los números son múltiplos entre sí. O sea que un número múltiplo de 2 es un número par. Entonces aquí lo que se está haciendo en la condicional es determinar si el n es par o impar. Supongamos un orden impar de 3×3. Entonces si es impar, en la línea 18 a pos le asigna n sobre 2. 3 dividido 2 daría 1. Entonces tomaría la fila y columna 1 como filas y columnas del centro. Recuerde que las estructuras de datos se procesan desde 0, ¿sí? Entonces la columna y fila 1 representará en términos al usuario como la fila y columna 2.
Vamos entonces a imprimir estos datos. Para eso usamos un solo ciclo, porque solamente vamos a imprimir una fila y una columna que tienen el mismo orden, van hasta n, entonces se puede usar un solo ciclo. Los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 20, ciclo for, variable controladora i, que va desde 0 hasta i menor que n. Entre este ciclo, línea 22, usamos el método printf. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe printf, paréntesis, entre comillas dobles, el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa la coma. Aquí estamos mostrando entonces un valor de la matriz. Observe que las variables se separan por coma, ¿sí? Y cada variable debe estar referenciada entre comillas dobles, o sea, donde va el texto, por una nomenclatura. Esa nomenclatura es según el valor de la variable. Como esta variable, o sea, dato de la matriz, es de tipo numérica entera, la nomenclatura a usar será porcentaje d. De esta manera se procesan datos enteros en instrucciones de salida, en printf. Entonces es importante, si se puede imprimir más variables, entonces estas se separan por coma, ya sabe. También sabe que deben estar referenciadas entre comillas dobles. Y es importante el orden. El orden en el que estén las variables debe ser el mismo orden en el que se usen entre las comillas dobles en sus nomenclaturas. Aquí también entonces luego de la nomenclatura se muestra un \t, eso es un tabulador para separar los datos. Con esa instrucción, la matriz A en la fila I, columna POS, lo que se está imprimiendo es entonces la columna del centro, ¿sí? Observe que POS es una variable que toma el valor de la mitad. Y POS en este caso se usa como columna, ¿sí? Matriz A, fila I, columna POS. Como está constante, entonces la que varía es la fila, por eso se imprime la columna del centro. Para imprimir la fila del centro simplemente será imprimir la matriz A en la fila POS, columna I. Pero como usted sabe, la columna y la fila entonces del centro se interceptan un dato. Para evitar repetir ese dato usamos la condicional de la línea 24. Si I es diferente a POS, entonces imprima este valor. De esta manera se imprimirá entonces los datos de la fila y columna del centro. Línea 28 se usa el método system_pause. Este método indica al compilador que espere una entrada de tecla. Así, cuando el programa ejecute, no cerrará automáticamente la ventana. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita imprimir los datos de la columna y fila del centro de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en